Hoy vamos a hablar del paciente intoxicado en general. Toda sustancia es potencialmente tóxica dependiendo de la dosis, de la vía de exposición y de las condiciones clínicas del paciente. ¿Cuándo pensar en tóxicos? Básicamente, en cada signo o síntoma que nos presente un paciente va a estar el diagnóstico diferencial toxicológico. Aquí en esta lista vemos algunos a destacar: vómitos y cefalea, cianosis, dolor abdominal, irritación de vía aérea y mucosas, una acidosis, cuadros hipertensivos o hipotensivos, síntomas neurológicos en general. O sea que realmente necesitamos incorporarlo al diagnóstico diferencial toxicológico a la consulta diaria. La mayor parte de las intoxicaciones se producen en edad pediátrica y después vamos a hablar un poquito por qué. Pero los tipos de intoxicación son en gran medida incidentales. Esto se da a nivel general. En parte intencionales, como las tentativas suicidas que se ven, a partir de la adolescencia. El resto de las intoxicaciones se reparten en laborales, alimentarias, mordeduras y picaduras, consumo problemático de sustancias y algunas otras. Los tóxicos a considerar en pediatría y en adultos son todo lo que rodea la vida de la persona. La gente no va a cualquier lado a intoxicarse, sino se intoxica donde vive, donde trabaja, donde va a la escuela, en los lugares que les son familiares. Entonces, los tóxicos a considerar son medicamentos, productos del hogar y plaguicidas, sustancias químicas, animales, plantas y hongos. Siempre tener en cuenta el diagnóstico diferencial toxicológico como parte de la evaluación, como habíamos hablado recién, y recordar que además hay intoxicaciones que ocurren por exposición a bajas dosis y por largos periodos de tiempo con sustancias peligrosas relacionadas al medio donde la persona vive, respira, come y se mueve. ¿Por qué son vulnerables los niños? Porque están cerca del suelo, porque consumen más aire, agua y alimentos que los adultos, son en proporción, son metabólicamente más activos, porque están en desarrollo y porque no tienen noción de peligro, tocan todo. Y muchas veces el niño, justamente por ser más vulnerable, es el centinela que puede marcar algunos síntomas de intoxicaciones grupales. Así que si hay niños presentes, nosotros podemos buscar o pesquisar si hay síntomas en ellos como para darnos una idea de qué está pasando con nuestro paciente en cuestión. A nivel prehospitalario, lo que hay que tener es alto nivel de sospecha. Muchas intoxicaciones pueden parecer otros cuadros y pasar desapercibidas hasta agravarse la situación. Este caso es, por ejemplo, el monóxido, con pacientes que pueden tener náuseas, vómitos, dolor abdominal y cefalea y pasar desapercibido pensando que es un cuadro gastrointestinal. Siempre pensar en la protección personal, sabiendo que muchas sustancias pueden provocar intoxicaciones en el personal tratante. Ahí vamos a recurrir al triage toxicológico, a las medidas de decontaminación externa y a los protocolos de emergencias con víctimas múltiples o en escenarios inseguros. En relación a esto, vamos a hablar de lo que es exposición. La exposición es el proceso por el cual personas y animales o el equipamiento se encuentran sometidos o entran en contacto directo con un material peligroso. Tenemos que recordar que una víctima no es paciente hasta que no haya sido previamente descontaminada. ¿Y por qué descontaminar? Primero, para detener la absorción del tóxico. Segundo, para confinar el contaminante a un área delimitada. Y tercero, para evitar la contaminación secundaria, evitando el efecto dominó del problema, o sea, no contaminar al personal tratante, a los equipos y al área, hospitalaria. ¿Cuáles son las recomendaciones generales de la descontaminación? Bueno, mucha agua a baja presión, ni muy fría para no generar hipotermia, ni muy caliente. Retirar todas las prendas, obviamente separarlas en bolsas cerradas y no mezclarlas a las pertenencias del paciente, pero saber que están contaminadas. Si el paciente requiere un tratamiento médico inicial, se va a hacer con el personal vestido, con las medidas de protección personal adecuadas.
separar por género, sobre todo cuando estamos hablando de víctimas múltiples, y recordar que en la zona caliente o en la zona del desastre solo va a entrar el personal entrenado de hazmat o materiales peligrosos, y si esto hay que delimitarlo en el hospital, también va a estar el personal entrenado en los materiales peligrosos y la decontaminación. Recordemos que si llegamos a una escena, a un accidente donde vemos pictogramas de seguridad, recordar, no hace falta que se acuerden, muchas veces es fácil reconocerlos, pero saber que estamos frente a una sustancia química y que podemos tener un problema nosotros si no seguimos los protocolos adecuados. Esto es para mostrarles un escenario donde hay una niebla tóxica y siempre, si tenemos que asistir a nivel prehospitalario, recordar que tenemos que estar en el lugar más alto y con viento en la espalda. Esto sirve para colocar la ambulancia o para colocar el puesto de tratamiento y no quedar preso ni de los vapores ni de un derrame. ¿Dónde pueden suceder los eventos con químicos? Durante los transportes, que es donde se da la gran mayoría de estos escenarios, en laboratorios, en talleres mecánicos o industriales, y también en escenarios con víctimas donde puede haber múltiples personas y aglomeraciones. Estos escenarios pueden ser un cine, un lugar, un shopping, una fábrica, una escuela. En todos los escenarios puede haber una contaminación y, por supuesto, en los lugares que se utilicen químicos, mucho más. Acá tenemos un derrame, una niebla tóxica de cromo. Esta foto es del año 2008. Y recordar que los escenarios con químicos pueden no ser únicamente escenarios con químicos, donde podemos tener víctimas politraumatizadas, puede haber efectos por la explosión, por explosiones, por derrumbes, por distintos motivos, o sea que son escenarios múltiples. Bien, ahora pensemos en el paciente único. ¿Cómo nos aproximamos al paciente? Primero con la anamnesis. Antecedentes personales y del evento, síntomas y sucesos previos a la consulta, todo lo que nos puede aportar, cosas como ingesta de comidas o sustancias dadas como antídoto, leche, miga de pan, etcétera, porque a veces pueden detener o facilitar la absorción. Y es muy importante saber si el paciente vomitó espontáneamente de manera provocada antes de llegar a la consulta. El examen físico consta de los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria y presión arterial, las pupilas, ver si hay olores característicos, signos de violencia o restos de sustancias. Por supuesto, recordar el examen neurológico, convulsiones, delirium, letargo, y cómo está la piel, seca, sudorosa, cianótica, con dermatitis, con eritema, y esto nos va a orientar al tipo de sustancia. Pero ¿cómo sabemos de qué se trata? Bueno, en un primer momento podemos tener en un grupo de pacientes que tanto el paciente o el familiar aportan la sustancia involucrada. Esto obviamente es mejor. A veces se puede sospechar por olores característicos o por sustancias que hay en el ámbito o por dónde ocurrió el accidente. Por ejemplo, si un paciente trabaja con cloro en una fábrica de cloro y viene con dificultad respiratoria, ya sabemos qué es lo que estuvo pasando. Si viene de una fiesta electrónica y tiene un síndrome serotoninérgico, uno puede sospechar cierto tipo de sustancias de abuso. Entonces hay situaciones donde es más fácil saber de qué se trata. Si no podemos tener esta información, los toxíndromes nos orientan según la clínica del paciente al grupo de sustancias que pudieran haber causado el cuadro clínico. Los síndromes son estos. El síndrome simpático-mimético, dado por todos los tóxicos que provocan estimulación, como salbutamol, cocaína, anfetaminas, y el tratamiento va a ser sintomático y de sostén. ¿Sí? Recordar que no usar beta-bloqueantes en asmáticos y no en cocaína, hay que tener mucho cuidado con las asociaciones y no vamos a portarnos como nos portamos con otros pacientes. Después tenemos el síndrome colinérgico, caracterizado por diaforesis, lagrimeo, sudoración, miosis, bradicardia, broncorrea, broncoespasmo. Esto está dado principalmente por carbamatos y órganos fosforados. Aquí el tratamiento es la atropina y las oximas como la pralidoxima en los órganos fosforados.
Luego tenemos el síndrome anticolinérgico, hipertermia, piel seca, eritematosa, sequedad de mucosas, taquicardia y delirium. El paciente puede estar midriático, puede tener visión borrosa. Esto está dado por la intoxicación atropínica, por antihistamínicos, por antidepresivos tricíclicos, escopolamina y otros alucinógenos devenidos de las plantas que pueden dar el síndrome anticolinérgico. Acá el tratamiento es sintomático y de sostén y se puede usar fisostigmina solo en cuadros con riesgo de vida con indicaciones muy puntuales y está contraindicado en los antidepresivos tricíclicos. Bien, el síndrome sedativo hipnótico está dado por todo fármaco o sustancia que provoque deterioro del sistema nervioso central. Hay un deterioro rostrocaudal que puede llegar al coma con o sin depresión respiratoria, hipotensión, hipotermia, las pupilas son variables porque es un grupo heterogéneo de sustancias, disartria, hipotonía. Esto va a estar dado por benzodiazepinas, anticonvulsivantes, alcohol, barbitúricos, antipsicóticos, algunas plantas que contengan alto contenido de flavonoides. Y el tratamiento aquí es sintomático y de sostén, y en algunos casos podemos utilizar alcalinización del medio o alcalinización urinaria para acelerar la excreción de la droga, por ejemplo, como se utiliza en el fenobarbital. Lo que no hay que usar es estimulantes del sistema nervioso central, no sirven porque van por otra vía y no funcionan. Luego tenemos el síndrome narcótico u opioide, que sumado al anterior tiene una tríada característica de depresión respiratoria, pupilas mióticas y coma, a lo cual se le puede asociar hipotensión, bradicardia y hipotermia. Está dado por todos los opioides, morfina, meperidina, heroína, y tiene un antagonista también. Aquí el tratamiento es sintomático de sostén, pero aquí contamos con un antagonista que es la naloxona. El síndrome alucinógeno está dado por alucinaciones, hipertermia, midriasis y sinestesias. Lo pueden dar todos los alucinógenos, anfetaminas, hongos, floripondio, ketamina, cocaína y THC. El tratamiento es sintomático de sostén, pero las benzodiazepinas cobran un rol especial porque funcionan muy bien para poder bajar y traer un poquito al paciente de vuelta. Síndrome extrapiramidal, determinado por rigidez, temblor, opistótonos, trismus, hiperreflexia, movimientos anormales, está dado por haloperidol, risperidona y otros antipsicóticos, monóxido de carbono y cocaína. El tratamiento aquí es la difenhidramina, se utiliza de ataque, siendo venoso con la misma dosis que utilizamos para cuadros de alergia y se puede repetir dosis si el paciente responde bien. Diperideno, benzodiazepinas y tratamiento de sostén. El síndrome serotoninérgico es el más difícil de diagnosticar, sobre todo si el paciente está en estado crítico. Está dado por irritabilidad, hiperreflexia, rigidez, temblor e inestabilidad autonómica. Está dado por todos los fármacos que aumenten a la serotonina en biofase o impidan su recaptación. Unos son los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina. Otros pueden ser algunas drogas de diseño que generan síndrome serotoninérgico, y el tratamiento es sintomático y de sostén. Utilizamos benzodiazepinas y la ciprotaína, que se puede utilizar en algunos cuadros serotoninérgicos, solo queda para los pacientes que no son críticos. Y finalmente tenemos el desacople de la fosforilación oxidativa, que está dado por hipertermia, taquicardia, acidosis metabólica, y está dado por fármacos o sustancias que van a interrumpir el ciclo de Krebs. Entonces, aspirina, monóxido, cianuro, fósforo blanco. Aquí el tratamiento es de sostén, tratamiento de la acidosis metabólica y el retiro de la causa. Podemos tener algunos otros cuadros que algunos los consideran toxíndrome, pero son entidades en sí mismas, como pueden ser el síndrome neuroléptico maligno, caracterizado por una rigidez más marcada, tipo caño de plomo, que está asociado al uso de fármacos antipsicóticos. También tenemos la hipertermia maligna, que está asociada al uso de algún tipo de anestésico en horas previas. Entonces son cuadros que también pueden aparecer en el departamento de emergencias, caracterizados por un aumento de CPK marcado, rigidez, disautonomía con pacientes que se pueden volver críticos. La toxicocinética,
que lo van a ver cada vez que lean algo sobre algún tóxico, es el conjunto de procesos que experimenta un tóxico o una sustancia en función del tiempo, que es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Son particulares para cada sustancia. La definición de toxicodinamia son los mecanismos celulares, bioquímicos y moleculares a través de los cuales diversos agentes ejercen sus efectos tóxicos sobre los organismos vivientes. Bueno, en realidad vamos a ir, ya sabemos cómo aproximarnos desde la anamnesis y lo que es el examen clínico. Luego tenemos los estudios complementarios, que son electrocardiograma y monitoreo cardiovascular. Muy importante, sobre todo si no conocemos bien el tóxico, tratar de ver qué trazado tiene, porque hay pacientes que pueden estar despiertos y alertas hasta que alteren suficientemente el electrocardiograma y pueden presentar arritmias súbitas. Caso es intoxicaciones con carbamazepina, con antidepresivos tricíclicos y otros. Placa para ver sobre todo radiopacidades en sustancias químicas en particular o en metales. Es importante poder verlo, o podemos ver aspiración o neumonitis químicas de acuerdo a lo que estemos trabajando. Del laboratorio, recordar, aparte de lo que pedimos habitualmente, orina, CPK y estado ácido base. Y el laboratorio específico, que vendrían a ser los dosajes, podemos utilizarlo siempre que lo tengamos disponible. Dosajes como carboximoglobina, pseudocolinasturasa, metemoglobinemia, dosaje de paracetamol y aspirina. Pero lo que tiene que suceder es que no podemos detenernos y no tratar al paciente hasta tener un diagnóstico. No siempre están disponibles en el lugar, no siempre son inmediatos. Entonces, siempre actuar según la clínica y recordar que pueden coexistir toxindromas. Puede haber más de una causa involucrada en el evento, más de un tóxico, entonces tenemos que estar alertas y ver todo lo que nos puede aportar algo al diagnóstico del paciente. ¿Cómo realizamos las medidas de soporte? Muchos de los pacientes pueden ingresar despiertos y estables, pero pueden cambiar de manera súbita, o sea que tenemos que mantener la vía aérea, la respiración y la circulación bien estables. Ante un paciente en coma, se puede evaluar el coma cóctel, que está compuesto por naloxona, dextrosa, tiamina y por supuesto, el sostenimiento de la vía aérea. El flumazenil no se utiliza de rutina. El flumazenil es un antagonista de las benzodiazepinas. No necesitamos usarlo, y si nosotros lo utilizamos en pacientes con coingestas o tomadores crónicos o pacientes que tienen alguna predisposición para hacer convulsiones o arritmias, vamos a liberar la primera barrera que generan las benzodiazepinas y el paciente va a hacer exactamente eso, va a tener convulsiones, arritmias. Entonces, no es de rutina, no debemos utilizarlo. ¿Qué hacemos cuando alguien se intoxicó por vía inhalatoria? Primero, retirar a la víctima del lugar. Primero, que respire aire limpio, al 21% de oxígeno. Luego, colocar oxígeno suplementario siempre que podamos a la mayor fracción inspirada de oxígeno posible. Si tenemos una máscara Venturi, pero si tenemos una máscara con reservorio, siempre es preferible aumentar la cantidad de oxígeno disponible para el paciente, para evitar la inflamación que genera muchos tóxicos o para evitar, para poder tratar algunas condiciones de gases tóxicos que el paciente puede haber inhalado. Cuando se trata por tóxicos de vía cutánea o por vía ocular, lo que tenemos que hacer es la descontaminación, de la cual ya habíamos hablado. La descontaminación consiste en el lavado continuo y sistemático, en el caso de los ojos, en los ojos, y en el caso de la piel, de cabeza a pies durante 15 a 20 minutos. Hay que retirar todas las prendas, lentes de contacto y todos los accesorios que tenga el paciente, porque debemos evitar la absorción y detener la absorción del tóxico. No utilizar ni alta presión en el agua para no dañar, ni agua fría porque vamos a generar una hipotermia. Además, nunca utilizar sustancias para neutralizar, por ejemplo, un ácido con un alcohol o viceversa. Recordar siempre proteger al personal tratante porque puede quedar contaminado con estas sustancias. Ahora bien, vamos a hablar qué pasa cuando la intoxicación fue por vía oral. Tenemos varias cosas que podemos hacer. Primero, el lavado gástrico, el carbón activado y el carbón activado seriado.
El lavado gástrico colocamos una sonda de buen calibre, una K9 de preferencia, pero si el paciente es más pequeño o hay alguna dificultad, la que podamos colocar. Una vez colocada la sonda, dejamos que drene el contenido gástrico y luego administramos alícuotas de 200 o 300 mililitros de solución fisiológica, de preferencia precalentada, hasta que obtengamos un líquido claro. Cuando tenemos que tener precauciones en trastornos cardíacos para no generar un cuadro vasovagal o un reflujo vagal, cuando hay depresión potencial del sistema nervioso central, pensemos que el paciente está pasando el tiempo y que si se absorbe el tóxico que ingirió, se puede deprimir o puede convulsivar mientras nosotros lo estamos lavando. O sea que esto lo tenemos que considerar y pensar si está bien hacer o no el lavado gástrico en este paciente. Y está completamente contraindicado en un paciente que tiene la vía aérea no protegida. En la ingestión de cáusticos e hidrocarburos, los hidrocarburos logran generar aspiraciones cuando uno hace lavado gástrico, y los cáusticos, que son sustancias corrosivas, pueden o bien quemar más al tratar de extraerlos o empeorar las lesiones. Obviamente cirugías recientes de vía aérea superior y de esófago, y la inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque si el paciente está inestable o está deteriorado el sistema nervioso central, el tóxico ya está absorbido y no tenemos nada que lavar. Si nosotros estimamos que la cantidad de tóxicos fue muy alta, por ejemplo, las grandes ingestas de múltiples cantidades de comprimidos, el paciente puede estar comatoso o muy aletargado y requerir igual el lavado gástrico. ¿Qué hacemos en ese caso? Protegemos la vía aérea con el paciente intubado y después podemos hacer el lavado gástrico. El carbón activado es un polvo negro que se obtiene por un proceso de pirrólisis que se absorbe en la leche intestinal, impidiendo que las sustancias ingeridas sean absorbidas y pasen a circulación sistémica. Acá hay varios tipos de dosis, pero lo que se puede recordar es 1 gramo por kilo, hasta 100 gramos. El paciente pesa 70 kilos, se le dan 70 gramos. Como regla práctica, recordemos que una cucharada sopera colmada tiene aproximadamente 10 gramos y que una cucharada de té colmada tiene aproximadamente 5 gramos. Dar de tomar, lentamente para evitar los vómitos, y la máxima eficacia es dentro de los primeros 30 minutos de la ingesta. Ahora, depende de la formulación, en comprimidos o en jarabes o lo que haya sucedido, podemos extendernos un poquito más, por ejemplo hasta 1 hora o incluso 2 horas. Si nosotros creemos que los fármacos involucrados dan el lentecimiento de la evacuación gástrica, podemos extendernos un poquito más siempre que estemos atentos a las condiciones clínicas del paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones del carbón activado? La vía aérea no protegida, el riesgo de aspiración, porque el carbón aspirado en pulmones hace estragos, perforación hemorragia, si va a ser necesario una endoscopía, porque vamos a llenar de polvo negro todo el campo visual, sustancias no absorbibles, o sea, las que no se absorben al carbón, que son los cáusticos, los hidrocarburos, los metales pesados, el hierro, el litio y los comprimidos con cubierta entérica o de liberación prolongada. Después tenemos el purgante salino, que básicamente su única función es acelerar la excreción del complejo del carbón con el seno biótico. Tenemos los osmóticos como manitol o sorbitol y los salinos como la leche de magnesia. La administración puede ser dada por vía oral o por sonda. Se puede dar 1 hora luego del carbón activado, como en el caso de la leche de magnesia, o se puede dar con el carbón activado en el caso del manitol o el sorbitol, y se utiliza una sola dosis. Antiguamente se usaban dosis múltiples, hoy se usa una sola dosis. Pero pensemos que todo lo que está disponible para el lavado gástrico va a estar disponible para el carbón activado. El lavado gástrico lleva tiempo realizarlo, entonces tenemos que ver si vamos a obtener más rédito con un lavado o con el carbón activado. El carbón activado puede ser dado por vía oral, que lo tome lentamente el paciente, y si no es colaborador lo podemos dar por sonda, pero ahí ya no perdemos el tiempo para el lavado gástrico si estimamos que no va a tener un rédito importante. Entonces, de preferencia, si tenemos que elegir algo, vamos a tomar carbón activado. ¿Qué pasa con los fármacos o sustancias que tienen circulación enterohepática
o que se apelotonan generando bezoares que se disgregan lentamente, ahí lo que podemos utilizar es el carbón activado seriado, dosis múltiple de carbón activado, o algunos lo llaman diálisis intestinal. Esto elimina la absorción de acelera la eliminación de ciertas drogas porque interrumpe la circulación enterohepática. Algunos fármacos en los que sirven son antidepresivos tricíclicos, carbamazepina, aspirina, fenobarbital, amanitafaloides, digoxina, hay múltiples. ¿Y qué se hace? Se da una dosis de 1 gramo por kilo de carbón activado cada 4 o 6 horas por 24 horas y el catártico se da una sola vez al día. Podemos extenderlo hasta 48 horas o incluso más, depende de la sustancia. Cuando tenemos comprimidos, comprimidos de cubierta entérica, de liberación prolongada, o sustancias que no se absorben al carbón activado, como metales pesados, comprimidos de litio, de hierro, o en situaciones de lo que se llaman body packers o mulas, que son la gente que ingiere paquetitos de droga para pasarlos de una región a otra, tenemos la instancia de la irrigación intestinal total. La irrigación intestinal total consiste en generar una diarrea de arrastre, dando al paciente por sonda una solución de polietilenglicol, como si fuera una preparación para una colonoscopia o una cirugía digestiva. Damos esta solución de polietilenglicol cuidando la hidratación del paciente, y lo que buscamos es una diarrea profusa que barra a los metales o a lo que querramos, eliminar del intestino. Es un proceso que lleva tiempo y que requiere control del paciente. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando hay inestabilidad hemodinámica o riesgo de complicaciones abdominales. En el caso de los body packers, body packer asintomático, hay que hacerle una irrigación intestinal total. Un body packer que se vuelve sintomático, o sea que un paquetito se rompió, es un paciente quirúrgico inmediato, porque va a entrar rápidamente en shock tóxico. ¿Qué pasa cuando ya pasó la descontaminación o cuando no la pudimos realizar? Tenemos los antídotos, según el tóxico indicado. Para algunos tóxicos tenemos la alcalinización del medio, que es llevar al paciente a una ligera alcalosis para forzar la excreción urinaria de sustancias. Tiene indicaciones muy precisas y siempre hay que supervisar el medio interno. Recordar que el paciente no puede pasar, de 750 de pH porque va a tener más morbilidad, y la función es aumentar la excreción del tóxico. Otras medidas que podemos utilizar cuando necesitamos aumentar la excreción del tóxico, las más invasivas, ya mencionamos la diuresis alcalina y mencionamos la diálisis intestinal con múltiples dosis de carbón activado, pero tenemos la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, la hemoperfusión, la plasmaféresis, la exsanguinotransfusión y el ECMO. Después tenemos otros métodos para remover los tóxicos, básicamente procedimientos quirúrgicos y endoscópicos. ¿Cuándo? Cuando se requiere una remoción directa de un tóxico, por ejemplo, baterías retenidas en esófagos, elementos con plomo en intestino, inyección intramuscular o subcutánea de sustancias. Esto va a requerir, la intervención quirúrgica para remover este tipo de tóxicos. Aquí voy a hablar un poquitito de lo que son los antídotos y la medicación antitóxica. En realidad, antídoto se lo llama a cualquier sustancia que tenga una acción directa sobre el tóxico. Por ejemplo, el suero antiofídico o antibotuliníco, antiarácnido o el carbón activado. Los antagonistas son las sustancias que tienen una acción opuesta. Por ejemplo, atropina, naloxona o flumacén. Los quelantes son moléculas que incorporan al tóxico y facilitan su excreción. Esto se utiliza para los metales y tenemos el VAL, el heptacálcico, la D-penicilamina, el Succimer. Y después tenemos la competición enzimática, que es cuando se activa o utiliza la misma vía metabólica que el tóxico para frenar su toxicidad. Por ejemplo, la etiliterapia, que se utiliza en los pacientes con ingestas de alcoholes tóxicos como metanol o glicol. Aquí tenemos una lista de antídotos. No es necesario recordarlos todos, algunos no son más familiares que otros, pero muchas sustancias tienen tratamiento específico, así como muchas otras no lo tienen. Aquí les dejo esta lista, que la pueden ver, donde está la vitamina K para los superwarfarínicos, el bicarbonato de sodio para tratar las arritmias con complejo A,
con complejo QRS ancho, por carbamazepina o por antidepresivos tricíclicos, la naloxona, la ciproheptadina, en cuadros de serotoninérgico, el azul de metileno para tratar las metemoglobinemia, el etanol para la etilterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar, hacer un raconto de como síntomas cardinales de consultas frecuentes para tener en cuenta, para tenerlos en la cabeza. La aspirina provoca deterioro del sensorio y primero una alcalosis respiratoria seguida de una acidosis metabólica profunda. El paracetamol es un medicamento que genera hepatotoxicidad pero tardía. Es muy común que nos llamen a tóxico y digan se tomó dosis letal de paracetamol, pero el paciente está bien. Siempre va a estar bien las primeras 48 horas o 24, después va a empezar con la hepatotoxicidad, así que es una urgencia aunque el paciente esté bien. Las benzodiazepinas siempre y los psicofármacos siempre van a dar deterioro del sensorio. En los antipsicóticos podemos tener distonías. Los imidazolínicos, que son, las gotas nasales o oculares que tengan nafasolina o oximetazolina, provocan hipoglucemia y bradicardia, que si bien es más común en los niños, en los adultos que sobreusan también puede darse. Fármacos cardiovasculares provocando arritmias, hipotensión, los hipoglucemiantes, los antihipertensivos que pueden generar cuadros muy graves. En las plantas hay un recrudecimiento de toda la medicina natural, lo cual no es malo, pero hay gente que la usa sin conocimiento. Entonces hay que averiguar uso y frecuencia. Hay plantas que pueden provocar, que se utilizan para cuadros reumatológicos, que pueden provocar convulsiones o arritmias. Preguntar qué tipos de plantas se hallan en el hogar, si esto puede haber sido una ingesta accidental. Sospechar en cuadros obviamente de deshidratación, cuadros hepatorrenales y tratar de preguntarlos. Tener en cuenta que las plantas ornamentales pueden dar cuadros de dermatitis y reacciones alérgicas muy severas, como el potus, la Dieffenbachia, la oreja de elefante. Hay un árbol que se llama rus que provoca lesiones similares a una celulitis muy importantes. Después tenemos el laurel de jardín y plantas similares que tienen glucósidos xenogénicos y todas las plantas sedativas que tienen flavonoides como paradiso, pasionaria, valeriana, que provocan depresión del sensorio. Recordar que las plantas de uso de medicación folclórica, algunas muy instaladas, como todos los compuestos que tienen alcanfor, pueden generar convulsiones en niños, pero que siempre generan cuadros de rebote, o sea, se utilizan como descongestivos, pero si se sobreusan van a provocar broncorrea y broncoespasmo, o sea que hay que alertar a la persona que utiliza estas plantas sobre estos problemas. Intoxicaciones alcohólicas, por friegas, paños, abdominales. Recordar que hay muchas plantas que tienen un efecto disulfirán y que se usan como tratamientos aversivos en alcoholismo, por eso es importante recordarle a los pacientes que las plantas también son medicamentos. Hay que tener en cuenta a los dietantes crónicos, a la gente que usa plantas diuréticas o plantas como nuez de la India que pueden tener toxicidad cardíaca y generar mucha depresión de iones. Entre los hongos hay especies tóxicas que pueden ser letales. Hay una diferenciación muy importante para recordar, que es la latencia, que es la aparición de síntomas. Latencia corta es, que los síntomas comienzan posteriores, dentro de las 2 horas posteriores a la ingesta del hongo. Uno es el Chlorophylum molybdites, que da una deshidratación severa, y otros pueden ser hongos con cuadros específicos, como puede ser el psilocibe, que provoca alucinaciones, o la morilla cuando no está bien cocinada, que provoca crisis hemolítica. Lo más temido siempre es la latencia larga, cuando alguien ingiere un hongo y empieza luego de las 6 horas de la ingesta con los síntomas gastrointestinales. Aquí a la cabeza tenemos el género Amanita, con la Amanita phalloides, que provoca cuadros de deshidratación seguidos de falla hepática que puede ser mortal. También tenemos el género Rúsula, hay otros, pero recordar, que es muy importante cuándo lo comió y qué síntomas tiene a cuántas horas de esto. Para las intoxicaciones en el hogar está todo tipo de productos. La mayoría de los limpiadores en general son poco tóxicos, pero hay que ser cuidadoso con los cáusticos, con los polvos de metales que pueden generar cuadros respiratorios severos, tipo purpurina o polvo de oro, polvo de bronce, los plaguicidas y todas las sustancias metaemulgenisantes. Siempre en el hogar sospechar la intoxicación por monóxido de carbono porque es, el gran simulador y puede pasar desapercibido. Después vamos a hablar específicamente de este tema.
Las otras hipoxias tóxicas, digamos, paciente con hipoxia de origen toxicológico puede ser la metamoglobinemia, derivada de los nitritos, que puede darse tanto en adultos o niños, si bien es más común en los niños. El cianuro, que puede ser por sustancias cianuradas, por generación de vapores a nivel industrial, por algunas sustancias utilizadas en las industrias de, digamos, lo que es cuidado de las uñas, y se puede dar en los incendios. El pulmón de incendio, que es una entidad en sí misma que requiere un tratamiento especial, pero que es la conjunción de la inhalación de humo de incendio, donde puede haber temperatura, condición térmica de la vía aérea o no, pero siempre va a haber la conjunción de gases tóxicos, de gases irritantes y del particulado que está bien suspendido en lo que inhala el paciente. Por supuesto, el monóxido de carbono y las intoxicaciones e hipoxias derivadas del sulfuro de hidrógeno y de los lugares confinados. Algunas sustancias de abuso, acá les puse como para derivar, vamos a hablar de este tema más tarde, así que tenemos las que causan excitación psicomotriz y las que causan alucinaciones. En general el tratamiento es sintomático de sostén para todo esto, esto es para tener un poquitito algunas sustancias en mente. El alcohol etílico, recordar que es un depresor del sistema nervioso central que actúa en fases. Tenemos la fase de excitación, la fase de embriaguez y la fase del coma. Hay que mantener la vía aérea permeable, con cabecera a 30 grados, siempre proteger de la hipotermia, porque como es un depresor va a tener una baja de temperatura de origen central, y proteger de la hipoglucemia. No dejar, digamos, abandonado a la persona alcoholizada, sino observar situaciones que puedan tener que ver con politrauma, neumonía aspirativa, etc., y cuidar de la hipotermia, de la hipoglucemia y de la aspiración. Los otros alcoholes que son más tóxicos son los que se dan por ingestas o exposiciones a anticongelantes de motores, alcohol de quemar, refrigerantes, dan acidosis severa del sistema y depresión del sistema nervioso central, con compromiso renal en el caso de los alcoholes y compromiso ocular en el caso del metanol, además de todas las fallas multiorgánicas que provocan. Siempre son una emergencia y el tratamiento es de etilterapia. Mantenemos al paciente con una alcoholemia entre 100 y 150, las dosis, digamos, se las puede consultar en cualquier centro de toxicología, cuál es el protocolo de etilterapia, y lo que hacemos es mantener ocupada al alcohol deshidrogenasa para que ni el metanol ni los glicoles generen sus metabolitos tóxicos. Esto es una lista que se las dejo para que la tengan, de lo que son sustancias tóxicas aún en bajas dosis: hipoglucemiantes orales, anestésicos locales, alcanfor, metanol, opioides, plaguicidas. Son sustancias que pueden estar en el hogar y que provocan intoxicación aún en bajas dosis, así como algunas sustancias que no son tóxicas, por lo menos no en agudo. Velas, dentífricos, salvo los que contienen alto contenido de flúor, adhesivos al agua, todo este tipo de sustancias son las que tenemos que pensar que no son compatibles. Recordar, preguntar dónde vive el paciente, qué actividades laborales y recreativas hay en ese hogar, considerar el consumo abusivo de sustancias en el entorno y en los pacientes, considerar siempre el diagnóstico diferencial toxicológico y consultar para seguimiento a los toxicólogos. Siempre hay una línea de toxicología, tanto las nacionales como las locales, o en los hospitales con los que se cuenta con unidades de toxicología, para poder asesorar permanentemente. Hay que abordar cuidadosamente al paciente con alto índice de sospecha y no arriesgarlos en pos de una decontaminación, siempre mantener las funciones vitales en orden y consultar para manejo y seguimiento a toxicología para todo lo que es manejo posterior. Con esto terminamos. Muchas gracias.